Mis amigos, bienvenidos a Esperanza en tiempos de crisis. ¿Alguna vez te has sentido derrotado, sin ganas de seguir, sin ganas de avanzar en la vida? Quizás perdido, angustiado, lleno de ansiedad y con problemas. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo salir de la derrota hacia la victoria. La palabra de Dios va a hablarnos eso. Así es que quédate conmigo. Está comenzando Esperanza en tiempos de crisis. El tema del día de hoy le hemos titulado De la derrota a la victoria. ¿Y quién no se ha sentido derrotado alguna vez? ¿Quién no se ha sentido quizás en medio de un problema o de diversos problemas de los cuales hemos pensado que nunca vamos a salir? ¿Quién no ha sentido que de repente ante las dificultades que se encuentran en la vida hemos de repente sentido que ya no podemos avanzar? Quizás hemos caído en el pecado, algún error, alguna falta que nos impide seguir adelante en nuestra vida cristiana y de repente hemos sentido que esa falta o ese error nos ha traído consecuencias terribles y sentimos que estamos siendo olvidados por Dios. Pero mi querido amigo, amiga, el día de hoy yo quiero abrir la Biblia contigo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que nosotros podemos salir de un estado de derrota a un estado de victoria. Cualquier sentimiento negativo puede ser totalmente eliminado de nuestro corazón cuando nosotros vamos a Cristo Jesús y nos encontramos con el victorioso de los siglos que venció a Satanás en la cruz del Calvario y proclamó la victoria eterna para cada uno de nosotros. Por eso el día de hoy te invito para que abras la Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pedro. Primera epístola, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al versículo 11. Acompáñame en la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de ustedes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro termina con estas palabras su epístola. Una epístola poderosa, una carta maravillosa de aliento, de ánimo, de fe para aquellos que en ese momento estaban atravesando las dificultades más grandes. El Evangelio estaba siendo proclamado. El Evangelio estaba comenzando a ser proclamado en el primer siglo de la era cristiana. El apóstol Pedro estaba observando cómo muchos creyentes estaban padeciendo dificultades, luchando contra las situaciones difíciles, cuestiones sociales, socioeconómicas, situaciones de repente hasta políticas, circunstancias que estaban en contra del cristianismo. Pero el apóstol Pedro escribe esta carta justamente para animar, alentar, fortalecer a los creyentes. Esa carta también está escrita para ti y para mí. Mira cómo este texto bíblico, esta porción de la palabra de Dios nos muestra cómo nosotros podemos salir de la derrota a la victoria, de un estado de ansiedad, de un estado de lucha, de desesperación, a un estado de victoria, de esperanza. La porción que acabamos de leer comienza diciendo: humíllate, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces una de las primeras cosas
que el creyente, que el cristiano, que aquel que está caminando con Jesús tiene que realizar cada día es humillarse. Humillarse delante de la mano poderosa de Dios. ¿Y por qué utiliza esta palabra, mano poderosa de Dios? Fíjate que esta expresión, mano poderosa de Dios, aparece en el Antiguo Testamento como símbolo del poder libertador de Dios. Esa mano poderosa se extendió para libertar a los hijos de Israel de Egipto. Esa mano poderosa se extendió para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Esa figura que se usa para expresar que Dios es el único que tiene poder libertador. Pero una cosa tiene que hacer el ser humano: humillarse. Humillarse delante de Dios, aquel que es su creador, su libertador. Humillarse delante de Dios, porque Dios es el único que puede ayudarnos en medio de tus dificultades, de las luchas que estás pasando, de las necesidades que tienes. Humíllate delante de Dios. Reconoce que Él es tu Dios soberano, creador, poderoso, pero también es un Dios de misericordia. Aquel que se humilla, dice el texto bíblico, será exaltado cuando fuere tiempo. Y el apóstol Pedro no solamente está mirando el tiempo presente, el apóstol Pedro está mirando es aquel tiempo cuando Jesús vendría por segunda vez. Con los ojos de la fe, el apóstol Pedro está contemplando ese tiempo, porque cuando llegue ese tiempo, todos los hijos de Dios serán exaltados. Aquellos que se humillaron delante de la presencia de Dios serán exaltados para gloria eterna. Amén. Un segundo detalle y segundo punto que nosotros tenemos que rescatar de esta porción de la Biblia es que nosotros debemos confiar en Dios porque Él cuida de nosotros. El versículo 7 de Primera de Pedro dice: echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti, porque Él tiene cuidado de ustedes. Querido amigo, amiga, nadie más te va a cuidar como Dios te cuida. Nadie más te va a proteger como Dios te protege. Porque la protección de Dios incluye la promesa de la vida eterna. Porque la protección de Dios incluye la resurrección. Cualquier cosa en este mundo puede de repente aterrarte. Cualquier cosa de este mundo puede de repente darte miedo, darte temor. Pero cuando tú vas y habitas y vives bajo la sombra del Altísimo, Dios te va a mostrar que este tiempo presente no se compara a la gloria venidera que un día se ha de manifestar en ti. Recuerda, Dios es tu cuidador, tu protector. Confía en Él. Un tercer aspecto aquí, para salir de la derrota a la victoria, además de humillarte, además de confiar, dice ahora el apóstol Pedro en el versículo 8, sed sobrio y velad. Sed sobrio y velad. Dios nos va a exaltar, Dios nos va a proteger, pero hay una cosa también que nosotros tenemos que hacer: sed sobrios, velar, estar vigilantes ante las circunstancias que de repente nos acechan, ante el ataque del enemigo. Por eso aquí dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien atacar y destruir. Una cosa importante que tú y yo tenemos que tener claro aquí es que el diablo, Satanás, él no es nada bueno. Él es nuestro enemigo, Él es nuestro adversario y lo tenemos que tener bien claro así. Él no va a tener piedad de nosotros, Él no va a tener misericordia de nosotros. Nosotros tenemos que tener presente que tenemos un enemigo, un adversario que está dispuesto a destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, toda nuestra historia. Él está dispuesto a acabar con nosotros. Sin embargo, en medio de esa pelea, de ese gran conflicto, nosotros tenemos que estar vigilantes, porque así como un león, el diablo está mirando, observando a quién devorar, a quién destruir. Por eso el apóstol Pedro dice aquí, sed sobrio, mantente despierto, mantente limpio y vigila. ¿Y cómo vigilar? ¿Cómo mantenernos vigilantes? Querido amigo, amiga,
nosotros podemos mantenernos vigilantes cuando oramos, cuando abrimos la Biblia, cuando compartimos de Jesús, cuando estamos en comunión con Dios, con Jesús constantemente. Esa es la forma de mantenernos vigilantes, no hay otra manera. Necesitamos mantener los ojos despiertos, abiertos, pero se refiere a los ojos de la fe. Por eso, sed sobrio, velad. Un cuarto punto aquí es que el apóstol Pedro, en ese contexto del conflicto, él nos da un secreto de cómo poder vencer al enemigo. Y en el versículo 9 dice, resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos también se realizan en ellos en todo el mundo. O sea, no es que tú eres el único que sufres, no es que yo soy el único que padezco, no es que yo soy el único que lucho, que de repente lloro, que de repente sufro o me angustio, no. Todos los hermanos de la fe, todos aquellos que creemos en Jesús padecemos, pasamos por sufrimientos, pasamos por luchas. El mensaje de Dios no es que tú y yo nunca vamos a padecer. El mensaje de Dios no es que si tú eres un hombre de Dios nunca te va a pasar nada, nunca vas a llorar, nunca vas a sufrir. Eso no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que si bien es cierto vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a luchar, pero debemos confiar porque Jesús ya venció al mundo. Jesús ya venció a Satanás. Por eso nosotros podemos resistir a Satanás por medio de la fe. Es a través de la fe que nosotros vamos a vencer a Satanás. Vamos a aferrarnos de la fe de Jesús, aferrarnos de la fe en Jesús, de aquella fe que conquistó la salvación para nosotros. Aferrarnos de esa fe va a ayudarnos a resistir al enemigo, a vencer a Satanás. Por eso, este cuarto consejo del apóstol Pedro es: resiste por la fe a Satanás y alienta a tus hermanos. Cuando tú y yo comenzamos a resistir en la fe de Jesús, cuando tú y yo comenzamos a resistir por amor a Cristo, aunque de repente perdamos el empleo, aunque de repente vengan situaciones adversas en nuestra vida, aunque quizás alguien esté enfermo, aunque quizás alguien haya fallecido y el dolor sea grande en el corazón, pero nosotros no nos dejamos llevar por esos sentimientos y esas emociones o esas situaciones que nos rodean y no nos apartamos de la fe de Jesús, sino que nos aferramos de la fe de Jesús. Es en ese momento en que resistimos por la fe. En medio de los embates de la vida, resistimos por la fe y nos aferramos de Jesús. Y es allí cuando vencemos. Es allí cuando nuestro Dios, el Todopoderoso, se manifiesta en nuestra vida y nos da esperanza y no nos deja en el vacío y no nos deja en la nada. Pero es también allí cuando resistimos por la fe, en que nuestros hermanos, que así como nosotros luchan, que así como nosotros sufren, que así como nosotros padecen en todo el mundo, esos hermanos también se alientan, esos hermanos también se unen a nuestra lucha, también comienzan a resistir junto con nosotros, también comienzan a permanecer y a perseverar en la fe como nosotros. ¿Te das cuenta? Es de esa manera que nosotros podemos también alentarnos los unos a los otros, resistiendo en la fe. Un quinto consejo que aquí el apóstol Pablo da es que debemos aferrarnos de la esperanza de victoria. Mira, mi amigo, mi amiga, la victoria no es algo que de repente nosotros solamente lo tenemos como una ilusión o como una teoría. No, la victoria prometida por Jesús es una realidad. Por lo tanto, si tú estás pasando por una situación difícil, por una lucha que te hace llorar, que te hace sufrir, aférrate de la promesa de victoria, porque la victoria ya es tuya. Y el apóstol Pedro nos dice que debemos aferrarnos de la esperanza de victoria, porque él habla lo siguiente en un contexto de lucha, en un contexto de padecimientos, en un contexto de batallas, en un contexto de persecuciones, porque la iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida y estas palabras hacían que los discípulos de ese entonces se alentaran igual que tú y yo. El apóstol Pedro les dice: mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo los afirme, los fortalezca y establezca. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que nosotros debemos aferrarnos de la esperanza de victoria que Jesús nos da, de aquella esperanza de victoria que solo Él puede darte en los momentos de aflicción, de esa esperanza que solo Él puede darte en los momentos de ansiedad, cuando tú no sabes qué es lo que va a suceder mañana, cuando tú no sabes qué es lo que sucederá de aquí a un mes, cuando de repente esa ansiedad empiece a deteriorar tu corazón, tu fe, y de repente digas, ¿qué pasará de acá a un mes, de acá a unos meses? ¿Qué sucederá? ¿Se acrecentará el problema? ¿Tendré más dificultades? No temas, hijo mío, hija mía, dice el Señor, porque yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin del mundo. Y confía en que el Señor, Él va a perfeccionarte, Él va a afirmarte, Él va a fortalecerte y Él va a establecerte. Él va a perfeccionarte en la fe. De repente tú te sientes débil, quizás tú te sientes que no puedes avanzar en la fe, que has intentado por muchos años estar firme en Jesús, pero no has podido. Pero recuerda que no es por tu esfuerzo solamente, sino es porque Jesús, Dios, tiene el poder para transformarte. Por eso Él te va a perfeccionar. Pero además el texto dice, Él te va a afirmar. O sea, te va a hacer firme, te va a hacer fuerte. Además, Él te va a fortalecer cuando tengas debilidades, cuando tengas luchas y batallas. Y Él te va a establecer cuando todo parezca de repente perdido. Él va a establecerte y no va a dejar que caigas en medio de un problema o de una dificultad. Porque la victoria viene de Dios, el Todopoderoso. Y aquí dice el texto que implica muchas veces el hecho de que nosotros padezcamos para poder saborear la victoria. Sabes, amigo, amiga, una cosa es importante. Todo padecimiento en Cristo produce resultados de gloria. Todo padecimiento en Cristo produce esos resultados de gloria eterna. Recuérdate eso. Porque después del padecimiento, dice el apóstol Pedro, Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos va a fortalecer y establecer. Pero es necesario padecer. Aquel que no padece muchas veces no conoce la mano poderosa de Dios actuando en su vida. Y si tú en este momento estás padeciendo muchas batallas y muchas luchas, no temas, porque Dios va a manifestar su mano poderosa para ayudarte en estos momentos. ¿Y quién es ese Dios que nos promete eso? ¿Quién es ese Dios que nos promete esta victoria? ¿Quién es ese Dios? Y el apóstol Pedro te dice, mira, hijo, este es el Dios de toda gracia. Esa frase a mí me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque me muestra que Dios es pura gracia, es amor. Si de repente tú has caído, yo también, y hemos fracasado de repente muchas veces en la fe, hemos de repente caído muchas veces, hemos llorado, hemos sufrido, pensamos que no tenemos más opción, más oportunidad, pero siempre hay gracia en el corazón de Cristo para ti, siempre hay amor. No dudes en acercarte el día de hoy delante de Jesús. No demores en acercarte a Cristo y decirle, Señor, yo me siento derrotado, derrotada. Me siento perdido, me siento perdida. Siento que no puedo avanzar en la fe. Siento que no puedo avanzar. Siento que mi familia ya está destruida, ya no hay más esperanza. Siento que mi matrimonio ya no tiene solución. Señor, ayúdame. Necesito de tu mano poderosa. Necesito de ti en mi vida. Y el Dios de toda gracia, el Dios que da oportunidades a sus hijos, el Dios que no abandona a un pecador, sino que está dispuesto a dar su vida, aunque sea por un solo pecador, el Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, el Dios que murió en la cruz, el Dios que resucitó triunfante de la muerte. Ese Dios es el Dios de toda gracia, y ese Dios justamente te llama a ti y te dice, hijo mío, yo estoy contigo.
confía en mí. Humíllate delante de mí, confía en mí, aférrate de la esperanza que yo te doy. Confía en que yo soy aquel que va a perfeccionarte, aquel que va a establecerte, aquel que va a fortalecerte, aquel que va a afirmarte. Confía en que yo soy el Dios que te va a dar la victoria. La victoria no es obra humana, mi amigo, mi amiga. La victoria en Cristo Jesús, la victoria eterna, no es obra humana. La victoria de Cristo es obra de Cristo. Entonces aquel que quiere vencer tiene que aferrarse de la gracia eterna de Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice, el Dios de toda gracia, ese Dios de toda gracia es aquel que quiere darte su victoria. Pero no solo eso, sino que el texto dice que este Dios de toda gracia, en el versículo 10, dice que Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, mi amigo, mi amiga, Jesús no te llamó para la derrota, Jesús te llamó para la gloria. Jesús no te llamó para el llanto y las lágrimas, Jesús te llamó para las sonrisas y el gozo. Es posible que este tiempo presente te esté causando dolor y tristeza. Dolor porque has perdido tu empleo o has perdido un ser querido, un ser amado. Tristeza profunda porque quizás tu relación matrimonial no es la mejor. Quizás hay circunstancias que solo tú conoces y hay lágrimas que caen de tu rostro. Pero recuerda, si tú te aferras de Jesús, si te encuentras con Él y no te sueltas, sino que te aferras por la fe de su victoria, Él te dará la victoria a ti. Y esa victoria es la victoria al llamamiento de su gloria eterna, de esa gloria eterna por la cual Jesús murió para darte a ti cuando venga por segunda vez. Jesús vendrá por segunda vez y ese día cuando Él venga, habrá valido la pena haberse aferrado de la mano de Jesús. Ese día cuando Jesús venga, toda aflicción del pasado no será comparable a la gloria venidera. Todo dolor, toda tristeza, todo sufrimiento, toda circunstancia que nos parecía sumamente difícil, no será comparable a la gloria venidera. No será comparable a la venida de Jesús. Todo padecimiento, mi amigo, mi amiga, todo sufrimiento no dura para siempre. Nos parece que nunca va a terminar, pero a la luz de la eternidad es solamente un pedacito de tiempo nada más. Comprende eso y aférrate de la mano poderosa de Jesús y pon tus ojos en las promesas eternas de Dios. Pon tu mirada en aquel momento en que Jesús venga en las nubes de los cielos y aquel llamamiento de la gloria eterna en Cristo Jesús se haga realidad. Este llamamiento es tu llamamiento. Jesús te está llamando para la victoria. Pero una cosa es interesante aquí. Jesús no solo llamó, está llamando. Y en este momento Él te está llamando. Jesús te está llamando a ti para que tú salgas de la derrota a la victoria, aferrándote de su mano poderosa por la fe. ¿Tú quieres venir a la victoria? ¿Tú quieres ser victorioso en Cristo Jesús? Yo te invito el día de hoy para que puedas orar conmigo y para que en el nombre de Jesús, tú y yo juntos vayamos de la mano de Jesús hacia la victoria final. ¿Qué te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por las promesas eternas de tu palabra. Muchos de los que estamos en este momento orando, quizás nos sentimos envueltos en problemas y dificultades. Quizás hemos caído en pecado. Quizás hay una situación muy compleja, muy difícil, que nos está haciendo apartarnos de la fe. Pero, amado Dios, hoy volvemos delante de ti. Hoy aceptamos ese llamado que tú nos haces para volver delante de tu presencia, para volver delante de ti y aferrarnos de tu mano poderosa. Hoy aceptamos ese llamado a la victoria en ti, Señor. Por favor, ayúdanos y fortalécenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.